El siguiente video es realizado por los estudiantes del grupo M612 de primer año de Medicina, subgrupo B de Biofísica, grupo de 11, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua. ¿Qué es la biomecánica? Es la ciencia que estudia el movimiento mecánico en los sistemas vivos y en particular el movimiento del sistema locomotor del cuerpo humano. Tenemos unas representaciones gráficas de qué es la biomecánica. Las leyes y principios que rigen la biomecánica son las siguientes. La primera ley de Newton, principio de inercia. Segunda ley de Newton, principio de aceleración. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. La ley de Hooke establece la relación entre el alargamiento o el estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. La elasticidad es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando una fuerza actúa sobre ellos y los deforma. Esto básicamente es la ley de Hooke. Importancia en la medicina. La biomecánica nos ha permitido evaluar las afecciones que ocurren en el cuerpo humano. En este caso, nos brinda una solución por medio de la aplicación de conocimientos físicos, es decir, darle solución a los pacientes sobre sus dolencias, y en este caso se puede llegar a realizar prótesis para que los pacientes que sufren una amputación. Tenemos una gráfica de lo que es el movimiento locomotor, que es la contracción muscular, que es básicamente lo que trata la biomecánica. Leyes que rigen la biomecánica. Primera ley, ley del principio de la inercia. Un cuerpo en el que no actúa ninguna fuerza o actúan varias, el cuerpo permanecerá en reposo en movimiento rectilíneo o uniforme. Un ejemplo de esto sería un conductor de automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. Segunda ley, principio de la aceleración. La aceleración que adquiere un cuerpo bajo la acción de una fuerza es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Como ejemplo tenemos el empujar un carro. Tercera y última ley, principio de la acción-reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza, acción sobre otro, este reacciona con una fuerza igual y opuesta. Ejemplo de esto sería patear una pelota. La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión, se acortan, se estiran o bien permanecen con la misma longitud, produciendo una fuerza muscular dinámica o bien esta puede ser estática. El tejido muscular puede clasificarse en tres tipos. Tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En el músculo cardíaco y el músculo liso podemos observar que tienen la particularidad de que este músculo es involuntario. Es decir, que una persona no puede conscientemente controlar la contracción de este músculo. Por el contrario, tenemos el músculo esquelético. Este músculo tiene la particularidad de que es voluntario. Es decir, que una persona puede ser consciente
de la contracción o no de este vientre muscular según ella lo considere. Estamos hablando de contracción muscular. Tenemos que tomar en cuenta que no todas las contracciones son iguales. Los músculos no trabajan igual en sus contracciones. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de contracción. Como número 1 tenemos la contracción isométrica. En este tipo de contracción no hay variación de la longitud del músculo. También podemos ver que los puntos de origen e inserción permanecen a la misma distancia y hay un aumento en el tono muscular. El ejemplo que citamos en este caso es el de mantener una mancuerna a mitad del recorrido o simplemente mantener el puño cerrado y el bíceps en contracción. Luego tenemos como número 2 la contracción isotónica. Este tipo de contracción podemos decir que se divide en dos más, que es la contracción concéntrica y la excéntrica. La contracción isotónica podemos decir que el músculo varía su longitud, pero se mantiene constante a la fuerza durante la contracción. Como dijimos anteriormente, se divide en dos, que tenemos la concéntrica, que es el tipo más común de contracción, en donde sabemos que el punto de origen y de inserción se aproximan y el músculo se aproxima y la fuerza muscular vence la acción de la gravedad. En este citamos el ejemplo de levantar una mancuerna. Luego tenemos la contracción excéntrica. Aquí podemos decir que esta contracción es capaz de generar mayor nivel de fuerza, pero la externa supera a la del músculo. Los puntos de origen e inserción en este caso se alejan. Los músculos se alargan recobrando lentamente su longitud original y la fuerza de la gravedad vence a la acción muscular. Como ejemplo, aquí podemos citar bajar lentamente la mancuerna. También podemos citar otros ejemplos como la equitación y bajar pendiente inclinada y esquiar. Luego tenemos otras dos contracciones, que entre ellas se encuentra la contracción ausotónicas, que son aquellas que se producen al combinar los dos tipos de contracciones, la isotónica con la isométrica. Cuando combinamos estas contracciones, al iniciar la contracción se acentúa la parte isotónica y al finalizar esta contracción se acentúa la parte isométrica. Como ejemplo tenemos la goma elástica. Cuando la estiramos provocamos una contracción concéntrica, ya que mantenemos el músculo de forma estática durante unos segundos y después al volver a la posición inicial se produce una contracción excéntrica. Aquí por último tenemos las contracciones isocinéticas. Estas contracciones se pueden definir como aquellas contracciones máximas a velocidad constante en toda la gama de movimientos. Son comunes en aquellos deportes en los que no se necesita generar una aceleración de movimiento, es decir, en aquellos que lo que se necesita es una velocidad constante y uniforme, como por ejemplo la natación y el remo. Concepto de polea. Las poleas son máquinas simples constituidas por una rueda provista de un eje que le permite girar libremente y con una llanta de forma apropiada para que pueda arrastrar o ser arrastrada por la correa, es decir, para que ésta pueda girar. Puede ser una cuerda o una cadena.
Las poleas permiten cambiar la dirección de una fuerza sin variar su magnitud, o permiten movilizar un miembro afectado cuando éste no tiene la fuerza suficiente para efectuar un movimiento. Ahí tenemos una gráfica de una polea simple. Mencionaremos los tipos de polea. La polea fija. La polea fija consiste básicamente en que se enrolla la cadena o cuerda de la cual se suspende la carga y que ejerce una fuerza de resistencia, y del otro lado por donde aplicamos la fuerza para elevar la carga. Tenemos la polea móvil, que es un conjunto formado por dos poleas. Una de ellas está fija, mientras la otra puede desplazarse linealmente al subir y bajar la carga. Este tipo de poleas permite elevar cargas con un menor esfuerzo, es decir, con una fuerza aplicada menor. El polipastos es un tercer tipo de polea. Es un tipo especial de montaje de poleas fijas y móviles. Consta de un número par de poleas, de la cual la mitad son fijas y la otra mitad son móviles. Permiten elevar grandes cargas con aplicación de fuerzas limitadas, por lo que son de gran aplicación en elevación de grandes cargas. Es importante mencionar el concepto de contracción muscular. Bueno, una contracción muscular es un proceso fisiológico desarrollado por los músculos cuando, según la tensión, se estiran o se acortan. Este proceso estudiado está controlado por el sistema nervioso central y permite producir una fuerza motora. Ahora bien, la relación entre una polea y contracción muscular. Esta radica en que poseen una relación en su estructura, específicamente en su deslizamiento, ya que ambos a la hora de ejecutar una acción tienen que beneficiarse de algún tipo de fuerza. Polea en fisioterapia, polioterapia. Comprendemos que cuando se desea buscar una ganancia de fuerza o definición de un grupo muscular, las poleas juegan un papel importante para este propósito, fundamentalmente cuando la resistencia es de poco peso que permite un mayor número de repeticiones, de manera que esto facilitará una ganancia de volumen muscular, creando un aumento en la variable resistencia del músculo. Si por el contrario se emplea para la resistencia un peso elevado, esto ocasionará que el número de repeticiones sea menor, pero los resultados se traducen en una ganancia de volumen y fuerza. En un sistema de poleas doble, una fija y una móvil, la longitud de la cuerda debe ser el doble de la distancia que recorre la carga, pero el esfuerzo que se debe realizar para levantar dicho objeto resulta ser la mitad del peso de la carga. Los distintos sistemas de polea permiten multiplicar una fuerza como si fuera una palanca. La ampliación de la fuerza de elevación o ganancia mecánica depende del número de secciones de cuerda que soportan la carga. Aplicaciones de la biomecánica. La biomecánica deportiva básicamente son estudios que permiten realizar predicciones sobre el comportamiento o la resistencia y fatiga de los diferentes segmentos corporales. Además, es muy importante realizar estudios biomecánicos previos a la actividad deportiva, ya que permite aumentar el rendimiento de los deportistas y optimizar así sus recursos y evitar posibles lesiones. Tenemos ahí representaciones gráficas, ¿verdad?
Hay una gran variedad de aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, tenemos las antiguas patas de palo que permitían la movilización de la marcha de una persona que tenía problemas o bien carecía de su miembro inferior, en este caso, una de sus extremidades que sería la pierna. Tenemos ortopedias sofisticadas que algunas resultan en el reemplazo puede ser del cuello, en este caso el cuello quirúrgico del fémur en la articulación coxofemoral. Y tenemos también unas válvulas cardíacas modernas que en este caso se llaman marcapasos, que consisten, ¿verdad? Para ayudar a bombear la sangre del corazón. Uso de la polea en la medicina. Basados en la definición de polea como una máquina simple en la que la cuerda actúa de eje que transmite la tensión aplicada, podemos mencionar algunas aplicaciones que ésta tiene en el ámbito de la medicina, como por ejemplo la polioterapia. Uno de sus usos tenemos la abducción del hombro, abducción horizontal del hombro y distensión del hombro. La polioterapia es el tratamiento fisioterápico por medio de unas máquinas simples que son las poleas. Este se basa por el empleo de métodos de reeducación activa o pasiva con circuitos constituidos por poleas, que en este caso se utilizan para modificar la orientación de la fuerza exterior aplicada contra la que debe oponerse un determinado grupo muscular. Esta forma de tratamiento puede ser empleada en los pacientes y puede fabricarse incluso de forma rústica. Puede ser en los pacientes con tendencia al hombro congelado, secuelas de periartritis o pacientes que han sufrido una parálisis del miembro superior. Constituyen un medio mecánico fundamental para la reeducación del miembro o prevención del hombro congelado o síndrome de impactación. Las normas siempre implican que el paciente tenga una adecuada alineación con la rueda pivote sobre la que gira la polea, y esta debe quedar a nivel de su línea de gravedad en la cabeza, permitiendo que de esta forma sus brazos puedan desplazarse hasta su grado máximo de estiramiento y amplitud articular con respecto a la línea central. Por las características de los músculos de los miembros inferiores, la polea tienen un menor uso, debido a que en su mayoría son músculos antigravitatorios. La importancia que la biomecánica ha tenido en la medicina radica en que ha intervenido en el desarrollo de implantes y órganos artificiales. También ha permitido el desarrollo de prótesis mioeléctricas para extremidades de enfermos amputados. Uno de los avances más importantes de la medicina han sido las prótesis articulares, que permiten sustituir articulaciones destruidas por diferentes enfermedades reumáticas, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. Todos estos avances han requerido un estudio biomecánico previo a su aplicación clínica. Como conclusión, tenemos que la biomecánica es una disciplina científica que se dedica a estudiar la actividad de nuestro cuerpo en circunstancias y condiciones diferentes. También nos aporta una percepción de los mecanismos por los que se producen los accidentes deportivos. De la misma forma, podemos decir que la proyección industrial de la biomecánica ha alcanzado a diversos sectores, sirviendo de base para la concepción y adaptación de diversos productos, tales como las técnicas de diagnóstico, implantes, instrumental quirúrgico, prótesis, entre otros. acaba ahí.